Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En esta ocasión vengo a traerles una lectura, una lectura para poderlos relajar o, si es posible, que puedan dormir mientras yo les leo. Déjenme les presento el libro, el cual es el siguiente. Y para mí es de los mejores, ya que trata de prácticamente cómo crecer o desarrollarse en la vida. Asimismo, no solamente en lo personal, sino en lo mental y en lo espiritual. Es realmente muy bueno. Y es el siguiente. Lo recomiendo mucho. Se llama Nano. 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 Perdón. De la mente sobre la materia. Y bueno, déjenme les leo un poco de lo que va. Las verdades científicas son un reflejo directo de las verdades espirituales que yacen bajo toda la realidad. Yehuda Berg, extraído del prólogo. La cábala parece concordar con el Big Bang, el origen del universo, que se produjo hace 14.000 millones de años. Incluso sugiere algunas ideas acerca del cómo y el porqué del Big Bang. Dr. Bernard Reich, astrofísico y exdirector del Instituto de Física y Astrofísica de California. La cábala trata acerca de cómo obtener el control sobre el mundo físico, incluyendo nuestras vidas personales, en el nivel más fundamental de la realidad. Trata
algunos de ustedes leerán este libro y se darán cuenta con una claridad asombrosa del sensacional e histórico poder de las enseñanzas que contiene. Otros no. Algunos reconocerán las profundas implicaciones de la tecnología presentada en las siguientes páginas. Otros no. Para muchos, este libro desencadenará en ellos una transformación tan intensa que cambiará su realidad de formas que jamás imaginaron o soñaron. A otros, este libro bien podría parecerles insignificante y exagerado. Que suceda todo esto no es insólito, tampoco inesperado, porque así es como siempre se ha revelado la sabiduría cabalística. Como dice el viejo refrán, cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Encontrar el maestro. Cuando conocí a mi maestro, el conocido cabalista Rab Yehuda Brandwein, en Jerusalén, sentí como si estuviera encontrándome con un hombre transportado directamente desde la Edad Media, aunque estuviéramos en el año 1962. Su apariencia, su conducta y su discurso eran obviamente de otra época. Este fue mi primer encuentro con alguien que había explorado profundamente los misterios de la Cábala. Pese a que yo también me había formado en lo divino, al haber obtenido la ordenación como rabino, así como también el posgrado de estudios rabínicos, la Cábala siempre había sido un área de estudio prohibida. Y dicha prohibición no me molestaba. Ya que el tema no me interesaba en lo más mínimo. En lo que a mí concernía, tenía muchas posibilidades de volar a la luna que de entrar en los secretos más íntimos de la sabiduría cabalística. Sin embargo, ahí estaba, a punto de conocer a un auténtico cabalista por primera vez en mi vida.
Yo había pasado mucho tiempo en Israel, sin duda un país con líneas de demarcación muy definidas en cuanto a su comunidad ortodoxa. O estabas adentro o estabas afuera. Si pertenecías a una comunidad ortodoxa de derecha, no tenías ningún tipo de tolerancia con nada ni nadie que representara el judaísmo conservador o reformista, y tampoco bajo ningún concepto con el mundo secular. Del mismo modo, si eras un jefe reformista, una línea inequívoca te distanciaba de los judíos conservadores. Y bueno, cabe destacar que pues es muy cierto, dado que en Israel los judíos son sumamente creyentes de la Torá, y la mayoría son ultra ortodoxos, pero hay algunos que se prestan a estudiar lo que es la Kabbalah. Continuamos. Y a pesar de todos estos dos extremos opuestos, 1 millón de miembros de un sindicato antirreligioso y un cabalista ultraortodoxo habían elegido construir juntos su futuro. Hasta su forma de vestir era radicalmente diferente. Mi futuro maestro llevaba unas vestimentas que le daban la apariencia de un individuo profundamente religioso que podría haber vivido 1000 años atrás. Los miembros del sindicato usaban ropa informal, moderna desde cualquier enfoque. Este era un maridaje entre dos culturas que se llevaban en extremos opuestos del espectro. Nunca en mi vida había visto una relación tan extraña y sabia que no existía ninguna semejante entre otra parte del mundo. La fusión de los opuestos. Esta anomalía, esta fusión entre dos opuestos, está en el corazón de todas las enseñanzas cabalísticas. También es clave para lograr la nanotecnología, el control de la materia a nivel molecular. Lo que menos imaginaba era que esta dicotomía me llevaría a buscar y encontrar la realidad suprema, que es el tema de este libro. En los años que siguieron, fui testigo de cómo la relación entre mi maestro y los miembros de aquel sindicato florecía profundamente. Aquellos sencillos trabajadores, muchos de ellos analfabetos y sin instrucción alguna, amaban y reverenciaban a mi maestro con una devoción que yo nunca había visto ni experimentado antes. Rap Brandwein era tan lejano a su mundo como el este al oeste. Sin embargo, lo recibían con un amor y aprecio que yo no sabía que pudiera existir entre personas de pensamiento similar, y mucho menos entre antirreligiosos ultra y ultraortodoxos, cuya relación en Israel estaba tan envenenada por el odio. Se hizo obvio para mí que este hombre poseía algún tipo de influencia mágica que le permitía crear las condiciones para que dos mundos opuestos se encontraran en terreno común. No se trataba de un simple producto de la tolerancia o de un tratado de paz entre dos facciones en guerra, lo cual en sí mismo hubiera sido encomiable en un lugar como Israel. Se trataba de una abundancia de amor, una reverencia que fluía entre las dos partes.
17 para llevarle ese regalo. 20 largos años había soñado con aquel día y terminada la guerra, inmediatamente había emprendido su viaje para visitar a mi maestro. Yo estaba cuando menos atónito, porque querría un campesino árabe pasarse 20 años soñando con visitar a mi maestro y llevarle una canasta de frutas. Resultó que mi maestro le había ofrecido ayuda y amistad a este hombre muchos años atrás, cuando él necesitaba asistencia. Por aquel entonces era inconcebible que un judío ayudara a un árabe, pero mi maestro solo vio el alma de aquella persona, no su religión o su nacionalidad. Es increíble, pero tiene tanta razón. Hoy en día nosotros solo nos dejamos llevar por apariencias físicas, por bienes materiales y por favoritismos o conveniencia. En su mayoría así somos, o así es el ser humano en su mayoría de ocasiones. No he de decir que todos, porque no es así, pero en alguna vez, en algún momento, aunque sea una ocasión, hemos sido nosotros prejuiciosos, y aquí nos da una clara respuesta de que no deberíamos ser así, y aunque ya lo sabemos, pero aquí nos vuelve a recordar esa esencia, ¿saben? De que no debemos de ver lo externo, sino lo interno. Y sí, ya sé que suena ya sé que suena muy trillado en cuestión de... Es como cuando dicen la belleza está por dentro y no por fuera. No es cierto, que está por fuera y está por dentro también. Pero bueno, no hablamos de eso, hablamos de la esencia como persona, como ser humano. Aquí habla de que el maestro de este rabino no vio la religión de la otra persona, en este caso del árabe, ni sus costumbres, ni nada, simplemente vio su esencia como ser humano y vio que sus intenciones fueron nobles y buenas. Y es lo que debemos hacer nosotros, ver dentro de la otra persona y no juzgarla o prejuzgarla, sino ver su esencia real, tratar de conocerla para poder así coexistir universalmente uno con el otro y vivir en armonía y paz, o al menos en lo más que se pueda, poder coexistir, unificando y no separando. Y bueno, ya sé, esta es solo la introducción, de hecho todavía falta un poco para terminar, pero bueno, continuemos. Resultó que mi maestro le había ofrecido ayuda y amistad a este hombre muchos años atrás, cuando necesitaba asistencia, porque aquel entonces era bueno, creo que esta parte ya la había leído, perdón. Visto superficialmente, este era un simple acto de bondad de parte de mi maestro. Estos actos simples de bondad entre las personas ocurren todo el tiempo. Además, su amistad había sido breve, por lo tanto, ese único gesto no era suficiente para explicar por qué este árabe albergaba sentimientos tan cordiales e intensos por el rap Broadway, lo cual era todavía más peculiar si se tiene en cuenta la gran animosidad que había dividido a árabes y judíos durante aquellos largos años de violenta hostilidad. Entonces, ¿qué era lo que diferenciaba a esta situación? Evidentemente no se trataba de una simple y cordial
sea una raza, una religión, un pensamiento, una creencia, un modo de pensar, lo que sea, lo que se quieran imaginar. No importa, ¿saben? No importa, sino más bien aquí lo importante es el interior, la esencia, el poder conectar con la persona, hombre o mujer, y poder realmente sobrellevarse o sea, llevarse bien con esa persona más allá de cualquier creencia o pensamiento, ¿saben? Simplemente poder, como quien dice, fraternizar como de mortal a mortal, sin impedimentos, vaya, sin, sin ningún tipo de se me va el aire, sin ningún tipo de, ¿cómo podría decirlo? Vaya, de egoísmo o cosas así, sino en que te puedo ayudar, hermano o hermana, ¿saben? Con ese tipo de fraternización. Pero bueno, continuamos. Sí, como les decía, el espacio, forma de pregunta. Si el espacio que crea la separación entre pueblos y culturas, el espacio es el problema. Por entonces yo no lo sabía, pero acababa de descubrir que la clave de la cábala, nanotecnología y del sueño sublime de la humanidad a la inmortalidad. Y comenzamos con el capítulo 1. Diablos, ya nos extendimos casi 40 minutos. Wow. Espero que les esté gustando, porque si no serían 40 minutos de grabación, o tal vez un poco más, en las que le estaría leyendo la nada. Comenzamos con el capítulo 1. La promesa de Nano. Tanto y tan rápido. Existen dos tecnologías emergentes que prometen transformar tanto y tan rápido nuestro mundo actual, que en comparación los avances del siglo XX parecerán insignificantes. Una se llama nanotecnología, la otra se llama cábala. Una tiene menos de 50 años, la otra existe desde hace unos 4000 años, y aunque en la superficie ambas disciplinas parezcan divergentes y hasta contradictorias, en realidad son asombrosamente complementarias. ¿Es esto real? A simple vista uno podría preguntarse: cábala y nanotecnología, religión y ciencia, ¿no es esta una unión imposible? ¿Y cómo puede ser la cábala una tecnología cuando se supone que es un aspecto sagrado de la religión? Y serían preguntas válidas, sin duda. Sin embargo, antes de avanzar debemos hacer algo.
nosotros encontrará difícil dejar a un lado la religión, porque la cábala en contra no tiene nada que ver con la religión. Según los antiguos sabios cabalistas, Dios nunca impuso la religión organizada sobre la humanidad. La religión es una invención del hombre sobre la humanidad. La religión es una corrupción del poder que la fuerza de luz de Dios entregó a la humanidad hace 3400 años en el monte Sinaí. La cábala está tan lejos de ser una religión como lo están la física cuántica o la teoría de la relatividad de Einstein. Los viejos hábitos son duros de cambiar. El significado esencial de todo esto debería ser evidente. La religiosidad es una visión estrecha, producto de un sistema particular de creencias o de la ausencia de estas. Principios universales. La cábala, en cambio, es universal por cuanto las leyes universales cooperan en los dos niveles de nuestra realidad, el visible y el invisible. La cábala acepta todas las ciencias y todas las doctrinas espirituales verdaderas, admite puntos de vista y posiciones opuestas y no pretende ser la única verdad. La cábala es una metodología que reconoce y une todas las disciplinas, enseñanzas y creencias para poder revelar la verdad esencial. El único propósito de la cábala es satisfacer nuestro deseo humano básico de ser profundamente felices y de sentirnos absolutamente plenos. ¿Qué tienen pues en común la cábala y la nanotecnología? La conexión cábala-nano. La cábala trata sobre cómo adquirir el control sobre el mundo físico, incluyendo nuestras vidas personales, en el nivel más fundamental de la realidad. Trata sobre cómo alcanzar y ampliar el dominio de la mente sobre la materia y desarrollar la capacidad de crear plenitud, alegría y felicidad mediante el control de todas las cosas en el nivel más básico de existencia. La nanotecnología ofrece una promesa similar. A comienzos de este siglo, un informe presentado en el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estableció el objetivo primordial de la nanotecnología con bastante claridad: el control completo de la estructura física de la materia en todos los niveles hasta llegar al atómico. El control completo de la estructura física de la materia en todos los niveles de atómico, molecular. Dice, mediante la nanotecnología podemos llegar a manipular la materia a nivel atómico y molecular a fin de proporcionar al mundo una fuente de energía ilimitada, un suministro inagotable de alimentos y el fin de toda enfermedad. Pero para entender la promesa y el poder de la nanotecnología desde la perspectiva de la antigua ciencia de la cábala, primero es necesario que comprendamos un poco más esta fascinante y nueva tecnología desde el punto de vista de la ciencia contemporánea. Y bueno, esa solamente fue una pequeña lectura que, a pesar de ser pequeña, nos extendimos a casi una hora. Y más que nada, casi se fue todo en introducción. Espero que les haya gustado. Y bueno, si es así, déjenme un like. Si les ayudó a relajar
masón escuchándome por ahí, sabrán más o menos. Pero lo que tengo entendido es que a todo aquel iniciado sí o sí les sugieren o les recomiendan que empiecen a leer lo que es la cábala, porque como les digo, como abarca mucho estudio en varios sentidos, eso les ayuda a los iniciados de la masonería a comprender y a tener más conocimiento, etcétera, etcétera, y ir subiendo y progresando y así, ¿no? Y bueno, esa es una. No necesitas ser masón, obviamente, para estudiar la cábala. Puedes ser simplemente un cabalista y ya. Puedes ser rabino, puedes ser cristiano, puedes ser católico, puedes ser lo que tú quieras, cualquier creencia incluso, y estudiar cábala, ¿saben? Y pues bueno, realmente ya enfocándonos un poquito más, lo que quiere decir aquí es que pues la realidad se puede transformar en el sentido de que tú creas tu propia realidad desde el nivel microcósmico al macrocósmico, desde el nivel molecular, atómico. Todo eso lo puedes controlar. Ya no los quiero confundir, ni quiero revolverme tampoco yo. Espero que les haya gustado, y si tienen ahí una opinión, una crítica o no sé, alguna comentario, discrepancia o lo que sea, háganmelo saber. La verdad está interesante estos temas y me interesaría conocer su opinión.